Son las 8 de la mañana en el estrecho de Hormuz y un buque de guerra iraní, valorado en $1.500 millones, está a punto de desaparecer sin que Estados Unidos dispare un solo proyectil. Esa es la parte inquietante. La Marina estadounidense no abrió fuego, pero logró que Irán destruyera su propia arma más peligrosa. Lo que ocurrió ese día no fue una batalla convencional. Fue un enfrentamiento psicológico, donde el enemigo terminó neutralizándose a sí mismo. Todo comenzó con una trampa tan precisa que los iraníes no la detectaron hasta que ya era irreversible. Bajo el sol naciente del Golfo Pérsico, navegaba el Shahed Baghari. No era un portaaviones tradicional, sino una conversión militar de un buque. Portacontenedores de 250 metros. La Guardia Revolucionaria le añadió una cubierta de vuelo angular, lanzadores de drones suicidas y baterías de misiles Zulfaqar. No estaba diseñado para derrotar a la flota estadounidense en combate directo. Su función real era estratégica: actuar como pieza de presión en el estrecho de Hormuz, por donde transita casi un tercio del petróleo transportado por mar. Controlar ese paso significa influir en la economía global. Ese día, Irán creía estar demostrando esa capacidad. A las 8:42, el destructor Delbert Black avanzaba a 18 nudos sin alterar rumbo. No parecía reaccionar, pero estaba en alerta total. Su radar Spy 6 analizaba continuamente el entorno. Entonces el Shahed Baghari comenzó a saturar el espectro con interferencias electrónicas destinadas a cegar los sensores estadounidenses. Al mismo tiempo, 20 lanchas rápidas iraníes adoptaron una formación semicircular para intentar empujar al destructor hacia la costa. En apariencia, era una emboscada perfecta, pero el Spy 6 no es un radar convencional. Integra inteligencia artificial capaz de filtrar ruido y detectar patrones ocultos. Y detectó algo crucial. Las señales que emitía el portaaviones iraní no provenían de sistemas operativos reales, sino de simuladores electrónicos instalados en cubierta. El Shahed Baghari era, en esencia, un señuelo armado, un fantasma diseñado para provocar que Estados Unidos desperdiciara misiles contra un objetivo hueco. La estrategia era inteligente, pero tenía un fallo crítico. Los estadounidenses ya lo sabían, y mientras todas las miradas se centraban en la superficie, la verdadera amenaza se movía en silencio bajo el agua. Bajo la superficie del Golfo, invisibles para satélites y radares de superficie, se desplazaba el verdadero componente ofensivo iraní. Un enjambre de minisubmarinos clase Ghadir y vehículos submarinos no tripulados avanzaba utilizando una táctica tan arriesgada como calculada. No se movían en aguas abiertas. Se ocultaban directamente bajo los cascos de superpetroleros civiles, cargados con hasta 300.000 toneladas de crudo. El estruendo constante de los motores de esos gigantes comerciales creaba una cortina acústica casi perfecta. Detectarlos era como intentar distinguir un susurro en medio de un estadio lleno. Si Estados Unidos disparaba torpedos sin certeza absoluta, el riesgo era desencadenar una catástrofe ecológica y económica de escala global. Esa era la jugada maestra de Teherán: usar el tráfico civil como escudo para su golpe final. Pero había un elemento que los comandantes iraníes desconocían. Desde el Abraham Lincoln despegaron 2 helicópteros antisubmarinos Seahawk. No lanzaron torpedos. En su lugar desplegaron una red compacta de boyas sonar pasivas SSQ-53 alrededor de la formación de petroleros. Y aquí entraba en juego la verdadera diferencia tecnológica. Los sistemas de procesamiento estadounidenses no operaban con filtros acústicos tradicionales. Utilizaban motores de fusión de datos asistidos por inteligencia artificial capaces de eliminar capas masivas de ruido ambiental. Motores, corrientes marinas, tráfico distante, vibración estructural, todo era aislado
hasta quedar únicamente una firma específica. La firma única de baja frecuencia de las hélices Gadir. No estaban simplemente buscando submarinos, estaban reconstruyendo el lecho marino en tiempo real mediante análisis acústico avanzado. A las 9:05, los iraníes comprendieron que su escudo sonoro estaba siendo desmontado. El Shahed Baghari activó entonces su radar de control de fuego y fijó a los helicópteros Seahawk, intentando forzarlos a retirarse mediante presión directa. Fue un error. El Delbert Black respondió, pero no con misiles. Ejecutó una maniobra mucho más sofisticada. Enmascaramiento de firma acústica. Ajustó el flujo hidráulico alrededor de sus hélices y activó dispositivos de simulación sonora. En minutos, generó un fantasma acústico digital. Los minisubmarinos iraníes comenzaron a detectar lo que creían que era el destructor, desplazándose varios kilómetros al oeste. Giraron para perseguir esa señal falsa. Estaban cazando una ilusión. Mientras tanto, el Black transmitía discretamente las coordenadas reales de los minisubmarinos a un submarino clase Virginia, sumergido en la zona. Sin que los iraníes lo percibieran, el cazador se estaba convirtiendo en objetivo, pero el enfrentamiento estaba lejos de terminar. En el centro de mando del Shahed Baghari, la tensión pasó de confianza ofensiva a desconcierto digital. Esperaban observar en sus pantallas la convergencia final de su enjambre de drones Shahed hacia los buques estadounidenses. En lugar de eso, comenzaron a aparecer fallos de sincronización, alertas de integridad y de sincronización masiva de sistemas. Esto no era interferencia tradicional. Desde gran altitud, dos Growler habían establecido un enlace de guerra electrónica con el sistema Block del Delbert Black. No estaban saturando frecuencias con ruido blanco, estaban diseccionando los enlaces de control del enjambre. Mediante análisis asistido por aprendizaje automático, identificaron los intervalos exactos y las sumas de verificación que mantenían cohesionados a cientos de drones como una única unidad coordinada. No necesitaban secuestrar el 100% del sistema. Bastaba con corromper aproximadamente un 15% de los paquetes de datos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El resultado fue devastador. Los drones comenzaron a desviarse de sus trayectorias programadas, perdiendo sincronización y colisionando entre sí. Desde el punto de vista iraní, parecía que un virus se propagaba por su red operativa. Simultáneamente, cada transmisión desesperada enviada desde el buque madre para recuperar el control era interceptada y utilizada para geolocalizar con precisión quirúrgica los búnkeres de comando en la isla de Qeshm. Sin disparar un solo misil, Estados Unidos estaba cartografiando la arquitectura completa del mando iraní. Y entonces llegó el golpe psicológico definitivo. Los estadounidenses no tomaron realmente el control de los drones, solo manipularon las señales lo suficiente para que pareciera que lo habían hecho. Cuando los comandantes iraníes vieron que parte del enjambre comenzaba a girar en dirección a su propia flota, asumieron lo peor, que las claves de encriptación habían sido comprometidas y que sus propios drones podían convertirse en un arma contra el Shahed Baghari. El pánico reemplazó al cálculo, y esa reacción desencadenaría la decisión más devastadora de toda la jornada. A las 9:20 de la mañana, el mando central en Teherán tomó una decisión que marcaría el punto de no retorno del enfrentamiento. Convencidos de que Estados Unidos había comprometido los sistemas de control del enjambre y ante la posibilidad real de que sus propios drones fueran redirigidos contra el Shahed Baghari, activaron el protocolo de autodestrucción. En cuestión de segundos, cientos de drones Shahed encendieron sus cargas internas y se precipitaron al Golfo Pérsico como una lluvia de metal ardiente. El orgullo del arsenal asimétrico iraní se eliminó por orden directa de quienes lo habían desplegado. La humillación no terminó ahí.
A las 9:30, la Guardia Revolucionaria decidió escalar. La pérdida del enjambre exigía una respuesta visible. En los acantilados de la isla de Keshm, las puertas blindadas de los búnkeres subterráneos se abrieron. Los radares de control de fuego de los misiles antibuque Nur, con alcance de 120 kilómetros, comenzaron a emitir pulsos concentrados hacia el Delbert Black. Era una amenaza real. El Nur está diseñado para vuelo rasante, desplazándose a pocos metros sobre el agua para reducir el tiempo de reacción del objetivo. Una salva coordinada en ese punto del estrecho podría haber desencadenado una crisis energética global en minutos. Pero el destructor estadounidense no alteró su rumbo. Mantuvo sus 18 nudos constantes sin maniobras evasivas, enviando un mensaje inequívoco. Conocemos tu posición y no nos intimidas. La respuesta no fue cinética, fue estratégica. Desde el Abraham Lincoln, los Growler desplegaron señuelos aéreos capaces de replicar la firma radar de cazas y bombarderos. En segundos, las pantallas iraníes se inundaron con decenas de objetivos de alta velocidad aproximándose desde múltiples vectores. 50 amenazas simuladas avanzaban hacia la costa. Los comandantes iraníes enfrentaban una decisión crítica: disparar sus misiles contra esos blancos, revelando la ubicación exacta de sus búnkeres para un posible contraataque con Tomahawk, o contenerse y aceptar una derrota estratégica. Era un duelo donde uno de los lados ya tenía la ventaja absoluta en información. A las 9:45, al comprender que estaban enfrentando un espejismo digital y que cualquier disparo expondría su infraestructura crítica, Teherán optó por la preservación. Apagaron sus radares de control de fuego. Ordenaron retirada completa. El Shahed Baghari, el buque de $1.500 millones que había iniciado la confrontación, fue escoltado de regreso a Bandar Abbas bajo vigilancia constante. Y aquí está el detalle que redefine todo el episodio. Estados Unidos no hundió el Shahed Baghari porque un activo vigilado es más útil que un naufragio. Desde ese momento, cada activación de sensores, cada prueba de sistemas, cada movimiento del buque quedaría registrado. La Marina no destruyó el objetivo, lo convirtió en una fuente permanente de inteligencia. Lo ocurrido ese día no fue una batalla tradicional. No hubo intercambio masivo de misiles ni buques hundidos. Fue una demostración de dominio informativo. Estados Unidos no ganó por fuerza bruta, sino controlando la percepción del adversario. Manipuló sensores, creó amenazas inexistentes y llevó al enemigo a destruir su propio recurso estratégico por temor a perderlo. Esa es la guerra moderna. No se define únicamente por quién tiene más misiles, sino por quién domina el espectro electromagnético, quién procesa datos más rápido y quién logra que el oponente dude de su propia realidad. El estrecho de Hormuz sigue siendo un punto crítico para la economía global. Ambos países continúan operando en ese tablero delicado. Pero desde aquel día, una lección quedó clara para Teherán. Sus herramientas asimétricas pueden ser neutralizadas sin ser físicamente destruidas. Y cuando el combate se libra en el dominio de la información, la derrota puede llegar antes de que el primer disparo sea realizado.